Yo soy Sara Peruca. En las primeras décadas de la independencia, la mayoría de aymaras, quechuas, todavía vivíamos en la presidencia del borracho y transformado Mariano Melgarejo. Repartió nuestras comunidades y tierras entre amigos, parientes de su amante, Juana Sánchez, que fue tomada las violencias, torturas que jamás se pueden olvidar, en el cual murieron cientos de personas, mujeres, niños. Como Mariano Melgarejo gobernaba muchos durante décadas. Soy Carmen Guarachi, estado del político liberal José Manuel Pando. Soy mestiza, hija de la nobleza quechua y aymara. Nuestro poder recorre todo el altiplano, Zócalo, Yungas y llega a Potosí. Soy quechua. Así mantuvimos nuestra sangre viva, así mantuvimos nuestro dominio. Cuando llegaron los incas nos mezclamos, nos casamos y nos encantamos. Así nos ayudamos para seguir manteniendo nuestra riqueza y comunidad. Mi nombre es Juan José Manuel Pando. Nací el 27 de diciembre de 1848, donde fui comandante general del Ejército Liberal en la Guerra Civil, que logré trasladarme al poder político de la paz y eliminar a los aliancitas que habían regalado nuestro territorio al enemigo. El ejército estaba compuesto por indios, en cabeza por el primer general indígena, quien era Pablo Zaratevilca, con cientos de aymaras que solo con sus manos lograron destrozar al enemigo. Los españoles fueron republicanos, no entendieron ni un acuerdo de sus convivencias, pero ellos jamás trabajaron, recibieron la riqueza sin hacer nada, solo pedían engordar sus negocios, regalar nuestro territorio. Ellos consumían el poder. Queremos un país federal donde los indios gobiernen, que seamos dueños de nuestro destino, que los indios aymaras, que siempre luchamos por defender nuestra independencia. Los cholos creen que no tenemos el poder, que no tenemos el objetivo, que no somos capaces de levantar un poder político, que los indios somos sucios, necios, indios torpes, indios retardados. Locos borrachos tomaban a nuestros esposos, padres e hijos, los descuartizaban vivos, pero para ellos no era suficiente. Tomaban a nuestras hijas, madres, a nuestras abuelas para violarlas, pero casi ninguna moría, solo sangraban. Entonces cortaban una de sus manos hasta matarlos. Me han encerrado por salvaje, porque matamos a nuestros asesinos, aquellos que nos hubieran derrotado. Nos condenaron porque ellos eran jóvenes, criollos, a la cabeza de Mariano Melgarejo, que lo tenían todo, pero que no los era suficiente. Ellos decidieron eliminar nuestras comunidades. Nos quitaron la tierra de nuestros abuelos, que fueron hace años esclavos. Fui presidente de la República en el año 1899 hasta el año 1904. Enfrenté la guerra del Acre, en la cual Bolivia perdió 190 kilómetros cuadrados del territorio frente a Brasil, en el pueblo aymara que dio su sangre para una guerra federal, de una república donde el pueblo originario recuperó su dignidad. Hicimos lo que ellos nos hicieron con sus fusiles, exterminarnos. La única diferencia es que nosotros teníamos nuestras piedras, palos y nuestras manos, y también nuestros dientes. Conocí a una mujer, quien era Carmen Guarachi, descendiente de una familia quechua en los años más largos. Lograría un acuerdo que constituiría por primera vez una verdadera nación de indios y cholos, haciendo una patria, trabajando juntos, si no hubiera traicionado. Donde marchaban a la derrota, tomé rumbo al altiplano y reuní
a los líderes caciques de La Paz y conocí al indio del que más hablaban, Pablo Zárate Vilca, que aprendió a leer y escribir sin ayuda de nadie. Junto a él vi la luz. Les dije que había llegado el día y la hora de dar fin a los asesinos y torturadores, donde el Zárate tendrá el Estado ideal, el Estado federal, donde el indio gobierne. Dije a nombre del general Pando que están dispuestos a matar y a morir. Cuando Carmen nos trajo las palabras de Pando, nosotros dimos la proclama de Caracollo. Firme el general Zárate, la proclama de Caracollo, la guarda en absoluta reserva, y a muchos más que recuperación de la tierra, a la reconstitución de sus comunidades, concedía las nacionalidades y repúblicas que habían propuesto liberales y cholos de la paz y estrategia política. Cuando la traición empezó a consumir a los líderes indígenas, me dirigí al palacio, esperé la salida del presidente Pando, me acerqué, como una sombra, le pedí una audiencia, pero él se negó. Entonces comencé a increparlo. ¿No hemos vencido a pedir justicia? No hemos cometido el delito, mas no creo en ti. Me has engañado, si no has engañado a Bolivia. Pablo Zárate Vilca, indio aymara, viéndose como campesino explotado, se enfrentó en las desigualdades condiciones ante el élite chuquisaqueño, compuesto por jovencitos, hijos españoles y criollos. Sin embargo, los indios aymaras tenían ventajas, pues conocían el lugar donde se dieron enfrentamientos. Seguían batallando hasta el último aliento. Decían que los aliancistas tenían el armamento, pero no sabían contra el ejército aymara, que eran hombres fuertes, luchadores. La indiada era una perfecta, matar dos pájaros en una sola acción. Pero indiada, no morían los chuquisaqueños, porque no nos mataron, nos torturaron. Ellos no pensaron en la tierra. Ellos se entregaron a los chilenos, donde ellos mismos tenían sus negocios. Fue la indiada, cada paso daba más y más, solo con espíritu y sus manos, todos dispuestos a morir. Nada los podía detener. ¿Qué ejército de Zárate? Luego de generar la guerra civil, este indio generaba envidia, también generaba terror. Con las ideas que planteaba, un día llegó el censo del Estado. Luego supimos que nosotros éramos 300 y la indiada casi 1.000.000. Pando ya no sabía si los indios éramos 1.000.000. A la cabeza del presagio, volveré y seré millones. Carajo, Manuel Pando, me estás traicionando, nos estás traicionando. No había ninguna alternativa. Luché contra ellos para obtener el poder político y no había manera. Por eso ya no son necesarios los servicios indígenas. Tú, temible, Tupac Katari, era temible, su voz no dudaba. Era inclemente, recuerdo lo que decía, y recuerden lo que decía. El mando del soberano Inca, los soberanos aymaras, que pase el cuchillo de todos los corregidores, ministros y sus caciques, dependientes, además niños de ambos sexos y todas las personas que parezcan ser españoles, los sacerdotes, también las iglesias, ni se confiesen, ni den sacramentos. Asimismo no tuvieron los indios las consultas en otros lugares que no fuesen los cerros, ni beber agua, sino enteramente separarse de los españoles. 23 de abril de 1901, después de la batalla donde lucharon y murieron indios aymaras al orden del
Pablo Zárate Vilca. El anciano, el Apu, el Maicu, el Juan Lero, quien proclama el gobierno indígena, fue detenido en Peñas. La misma suerte tuvo Mauricio Pedro, quien protagonizó los sucesos en Sacaba. Llegamos a Oruro y a La Paz, con los héroes que habíamos derrotado. Los asesinos de Bolivia tenían futuro, pero los nuevos dueños no están contentos. Ahora vieron otro problema: los indios organizados. Cruz Mamani fue abatido a tiros y Lero murió a sus 70 años, el 14 de abril de 1900. La guerra es cruel. Habíamos esperado siglos y ahora estamos en la venganza. El mismo año, Pablo Zárate dejó la cárcel y después fue asesinado por un grupo de cholos en Sica, el lugar donde había nacido. Prensa, por las calles corrían las historias de la Aymara, las escenas de terror protagonizado por los salvajes, recordando cómo quemaron las iglesias, que durante siglos fueron testigos de nuestro sufrimiento. Severo Alonso, último presidente decadente, élite chuquisaqueño, líder de los aliancistas, y sus colaboradores salieron del país pidiendo asilo en Chile, lugar donde tenían sus negocios. Ahora José Manuel Paz. Más tarde, fui encontrado muerto en un barranco. Inmediatamente, microrreligiosos denunciaron que fue un crimen político, perpetrado por mis opositores. Claro, incluso muerte, reconquistando el poder en esa época. La ley decía que los culpables eran menos de 10. Uno debía de morir a cambio de que sobreviviera al resto. Sobre todo, Cacique, el Bolillo Afortunado, de la muerte. Fue el primer fusilamiento registrado en el siglo, pero el fusilamiento fue absoluto, injusto. No me asesinaron, mi muerte fue natural. El primer general que fue levantado por ambas, por los líderes, se convirtió en sanguinario y me bautizaron con el nuevo nombre del temible Zárate Vilca, el asesino nuevamente del enemigo. Entonces, reescribimos la historia. Aquí descansa Pablo Zárate Vilca, el primer general indígena de la República Boliviana, el indio que fijó la tristeza en la historia. Esta fue la historia de Zárate Vilca. Fallas durante la grabación. Vivíamos en la comunidad en ¿qué? Y no mueve ni su boca. 1999 hasta el año 1904. Enfrenté la guerra del Arce. ¿What? Pucha, del Arce, del Acre. Otro, No. la guerra del Arce. Quiero mis lentes. Indios torpes, indios Entonces comencé a increparlo. No hemos vencido a pedir justicia. Cuando no sabía que los indiamos ya cuando ya no sabía si los indios éramos 1 millón a la Ya se fue la emoción. Ya lo sabía, ya sabía. Luego de generar la guerra civil, este indio generaba envidia. También, no, eso ya había dicho. El primer general que fue levantado por andas, por los líderes
Andas, ¿verdad? Andas, dice. No era asientos. Por la presa. Por las carres. What the fuck? ¿Qué cosa vamos a decir? Soy guapo. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, lo sé. Llegué yo y jodí su matrimonio. Y yo... Sí, sí. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.